gracias por la presentación. Vamos a hablar ahora de la parte elemental. Ya estuvimos viendo presentaciones muy interesantes sobre análisis de diferentes moléculas, inclusive esta charla de bacterias también muy interesante. Y pues ahora vamos a enfocarnos a la parte de análisis elemental. En esta ocasión vamos a hablar sobre la optimización de parámetros en horno de grafito por absorción atómica. Es una tecnología, una técnica analítica que se ha utilizado por muchos años, tiene más de 60 años en el mercado, pero siempre hemos escuchado que es una tecnología que es difícil, ¿no? de operar, ¿no? Entonces, vamos a quitar ese mito. Es realmente con la tecnología que existe en la actualidad, pues es mucho más sencillo, ¿no? Hacer todo este proceso. Eh, Básicamente, en tiempos, inclusive finales de los 80, principios de los 90, aún era un poco, digamos, artesanal hacer el proceso de optimización, sobre todo de la optimización de parámetros de operación y también de la forma en cómo se estaba colocando o se coloca la muestra dentro del tubo de grafito, que vamos a ver más adelante por qué es tan complicado a veces hacer este proceso. Bueno, el objetivo entonces es identificar esos parámetros de operación que afectan el resultado en espectroscopía atómica en el horno de grafito y la facilidad con la que actualmente se puede realizar esta optimización, ¿no? Utilizando la tecnología actual. Bueno, todos sabemos que los laboratorios existen porque generan información, ¿no? Esa información se utiliza como un recurso para las personas que están interesadas en saber el contenido de cualquier tipo de muestra, ya sea del contenido de microorganismos, ya sea el contenido de moléculas, así como también el contenido o la concentración de ciertos elementos en cualquier tipo de muestra, ¿no? Entonces, este recurso o esta información pues nos permite tomar decisiones, ¿no? Decisiones en términos de si tienes un valor alterado en un análisis clínico, pues va a ser factible a que tengas que tomar algún medicamento o hacer algún tipo de pues, tratamiento que pudiera eliminar esa alteración que tienes, ¿no? Pero la información cuando es incorrecta, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, la información tiene que tener ciertas características en términos de que pueda ser utilizada de manera eficiente. Una principal característica es que esta información debe ser exacta. La información que se produce en el laboratorio debe tener la certidumbre de que el valor que se está generando es el valor que es, ¿no? Y para ello pues, hay un montón de procedimientos como controles de calidad de resultados, algunas pruebas que se pueden hacer para garantizar que el resultado que se está generando es el resultado buscado. También la información debe ser a tiempo. ¿Sí? Esa información que estamos buscando me permite tomar una acción en el momento, ¿no? Sobre todo cuando depende la vida de una persona, saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En términos de resultado. Debe costar lo menos posible, en algunas ocasiones todavía no es posible, sobre todo cuando hablaban del análisis de genómica, de lipidómica o de proteómica, se utilizan instrumentos que tienen un costo pues bastante elevado, ¿no? Y cada vez se requieren hacer estudios muchos más complejos para obtener una información todavía mucho más útil, ¿no? Y también lo importante de la información utilizada como recurso es que debe transferirse de una forma rápida y sencilla, ¿no? Actualmente, pues tenemos esta inmediatez, ¿no? De toda la información que se está generando, pues hay que aprovechar también esa inmediatez para poder transferir esta información, claro que cumpla con los tres puntos que acabamos de comentar anteriormente. Esto mismo aplica a los datos analíticos del laboratorio de absorción atómica, en particular de cualquiera de las técnicas analíticas o de los métodos analíticos que se estén empleando en el laboratorio, ¿no? Para la determinación del contenido de cualquier elemento. Bueno, entonces,
pues todos los resultados tienen una variabilidad o una variación en términos del valor encontrado, no es un valor absoluto. Todos esos están influenciados por ciertos parámetros que pueden afectar el resultado y estos resultados pues tienen un error implícito, ¿no? Como parte del proceso de análisis, ¿no? Y esos errores, pues estos son los que dan la pauta para decir qué tanta incertidumbre yo puedo tener en el resultado. Es la duda sobre la validez del resultado, pues surge del error y la incertidumbre de la medición expresa el tamaño de ese error, ¿no? que tenemos en la medición. Y considerando que el error y la incertidumbre no son el mismo valor, ¿no? Entonces, esto también es importante y también aplica a los resultados que se obtienen en espectroscopía de absorción atómica y que pues es importante que se tenga pues el conocimiento, ¿no? de que estos datos que se van a generar en el instrumento pues van a tener esta variabilidad, ¿no? A grosso modo, ¿no? ¿Qué es la espectroscopía de absorción atómica? Es una técnica analítica instrumental que se basa en la absorción de radiación por átomos en estado fundamental y en fase de vapor. ¿Sí? Este concepto describe prácticamente cómo va a operar un instrumento de absorción atómica. Para que funcione, requiere de una fuente de radiación, que es una lámpara de cátodo hueco. Esta fuente de radiación emite radiación del elemento que se va a determinar, pues una lámpara de cobre, de arsénico, de plomo, etcétera, ¿no? De los quizás 72 o 68 elementos que se pueden determinar, la lámpara de cátodo hueco debe de estar formada de ese elemento que vamos a determinar. El átomo debe ser introducido a un sistema de atomización. Las muestras deben de estar en fase líquida. Eh, Prácticamente no hay una tecnología en absorción atómica que permita la introducción de la muestra en fase sólida, salvo por ahí algún fabricante que ha trabajado para analizar muestras sólidas con las variables o las posibles errores que se puedan tener, incluyendo la homogeneidad, por ejemplo, de la muestra, ¿no? La disponibilidad de ciertos estándares en el mismo estado físico en que se encuentren. En el caso de absorción atómica, todas las muestras deben estar en fase líquida para que puedan formar un aerosol. Este aerosol llega al sistema de atomización, en este caso una llama, y aquí se lleva a cabo todo el proceso de descomposición de la materia o de la muestra, dejando libres los átomos que se encuentran por la temperatura de la llama o del horno de grafito, pasan a formar su estado en estado de vapor, ¿no? Donde vamos a poder tener esa interacción con la radiación. La radiación es introducida a otro componente que le llamamos monocromador, donde la luz policromática se descompone y se selecciona una sola longitud de onda, que en este caso pertenece al elemento, y los fotones llegan a un detector, donde ese detector transforma los fotones en electrones, generando una respuesta que normalmente es una respuesta que le llamamos lectura de absorbancia, ¿no? En el instrumento. Entonces, es la forma como funciona. Todos los instrumentos de cualquier marca van a tener estos mismos componentes, algunos muy manuales, algunos muy automatizados, pero todos tienen prácticamente los mismos componentes. Con base en eso, pues sabemos que no solamente existe la tecnología de análisis elemental a través de la tecnología de llama, que permite determinar 68 elementos en niveles de concentración que van desde partes por millón a niveles porcentuales y que pueden presentarse algunas interferencias como las interferencias físicas, químicas o de ionización. Estas interferencias están perfectamente estudiadas y ya podemos superarlas con algunos procesos o reactivos que se pueden estar utilizando para el análisis. La técnica que nos interesa o la metodología que nos interesa es la vaporización electrotérmica, que también se conoce así a la técnica de horno de grafito. Esta tecnología solamente puede determinar 42 elementos de la tabla periódica. No puede determinar elementos que forman carburos o combinaciones que sean refractarias, ya que la temperatura máxima que podemos alcanzar es 3000 grados Celsius. Los niveles de concentración que podemos determinar van desde partes por billón, es lo típico,
en algunos casos a partes por millón, que depende mucho del elemento, ¿no? Por ejemplo, un fósforo, podemos determinarlo a esos niveles de concentración de partes por millón, ¿no? En esta tecnología. Y la otra tecnología que también está disponible, pero solamente para determinar 7 elementos que forman hidruros, son el arsénico, el selenio, el mercurio, el bismuto, el telurio, el estaño y el talio, que pueden ser analizados bajo una reacción química. Y en este caso se forma un vapor, ¿no? Un vapor que puede ser analizado dentro del sistema de absorción atómica. Los niveles de concentración que se pueden detectar también son en partes por billón y en este caso las interferencias que se pueden presentar son pues prácticamente nulas, ¿no? Porque estamos haciendo una especie de destilación del elemento de la muestra y pues prácticamente no existiría una interferencia que pudiera alterar el resultado, ¿no? Aunque sí hay algunas variables que se tienen que controlar para poder obtener el resultado buscado, pero está dependiendo del estado de oxidación del elemento y de las condiciones de reacción que se estén trabajando. Muy bien. ¿Por qué elegimos hablar el día de hoy de absorción atómica existiendo otras tecnologías como lo es emisión atómica por plasma, que es una tecnología que ha tenido pues mucha relevancia en los últimos años, que ha sido adaptada en muchos laboratorios como una tecnología alternativa o inclusive ya en un método compendial que se está mencionando como la tecnología de uso o la tecnología del plasma acoplado a un espectrómetro de masas, ¿no? Que son dos tecnologías que también se recomiendan para análisis elemental. Existen otras más, estas son las más populares que podemos encontrar para el análisis elemental. ¿Qué características tienen esas dos tecnologías? Son tecnologías de análisis muy rápido, ¿no? Podemos determinar 72 elementos en 35 segundos, por ejemplo, que es una tecnología bastante rápida. Comparada con la absorción atómica, pues podemos tardarnos aproximadamente 15 segundos para analizar un elemento en una sola muestra, pero en esas tecnologías podemos hacer análisis de alta productividad, ¿no? Como dicen. Pueden ser más sensibles o muy similares en términos de sensibilidad con respecto al horno de grafito, sobre todo a la tecnología de ICP masas, que es la tecnología que puede determinar pues prácticamente todos los elementos de interés, niveles de concentración de partes por billón o en partes por trillón en algunos casos, ¿no? Tiene algunas desventajas, algunas de ellas pues pueden ser en términos de la operación del mismo instrumento, sobre todo puede ser un poco complejo el análisis en ICP masas si lo queremos utilizar para otro tipo de determinaciones, por ejemplo, hacer determinaciones de especiación de los elementos que se encuentren en otro estado de oxidación y la biodisponibilidad en la que se encuentren, ¿no? También hay una mayor inversión en el costo de su adquisición. Son instrumentos que pueden costar 2 o 3 veces más que un espectrofotómetro de absorción atómica. Y además el costo de operación también es relativamente más elevado, ¿no? Depende también del número de muestras que se vayan a determinar, pues el costo operativo puede ser alto. Hablando de absorción atómica y horno de grafito, pues estas tecnologías, como mencioné al inicio, tiene aproximadamente 60 años, más de 60 años que se ha utilizado para determinar metales o elementos de la tabla periódica. Existen un montón de métodos estandarizados, hay mucha información disponible. Algunas normas y o procedimientos estandarizados de análisis elemental siguen incluyendo a la absorción atómica como un método oficial y estos métodos usualmente están vigentes todavía en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Existen muchos métodos que pueden estar disponibles también para hacer más fácil el proceso de análisis para cualquier tipo de muestra o lo que llamamos matriz. Pueden ustedes encontrar mucha información sobre análisis de agua, análisis de alimentos, de cierto tipo de alimentos, análisis de sedimentos, análisis de follaje, de suelo, para tratar de mejorar el proceso de cultivo de un montón de frutas. Por ejemplo, en Costa Rica, la importancia de la producción de plátanos,
pues requiere del análisis de metales, ¿no? Sobre todo los elementos nutrientes, ¿no? Que pueden ser muy importantes para el desarrollo de las plataneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que a veces no pensamos, ¿no? Que es importante y relevante, ¿no? O el análisis de metales preciosos en una muestra mineral, que pues dependiendo de la cantidad, pues va a ser el costo, ¿no? Que va a tener ese mineral que se está extrayendo de una mina, ¿no? Entonces, muy importante la exactitud, ¿no? del contenido de los metales preciosos para que podamos ganar o pueda ganar esa compañía, pues la mayor cantidad, ¿no? de dinero por el proceso de extracción que se está realizando. O el contenido de metales pesados en sangre, ¿no? Para todo lo que es la determinación de la parte de toxicidad o laboral, ¿no? Que pudiera ocurrir en algún medio laboral, donde es muy importante estar monitoreando a los empleados sobre el contenido de metales pesados, ¿no? O como un individuo normal que está respirando aire en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, pues el contenido de plomo, ¿no? Que puede tener efectos en la salud bastante importantes, ¿no? También hay en esta tecnología pocas interferencias, ya mencionamos algunas, y las que existen están bien estudiadas, ¿no? Y es relativamente económico, ¿no? Este es una tecnología que pues ha venido evolucionando de manera favorable y que se sigue utilizando en muchos laboratorios, ¿no? Para el análisis elemental. ¿Cómo se realiza un proceso de análisis en absorción atómica? Pues como todos los procesos analíticos instrumentales, pues requieren de una muestra y requiere de colectar una muestra, ¿no? Y para colectar la muestra se requiere un plan de muestreo y un procedimiento de muestreo, ¿no? Para tener una muestra representativa, se requiere una preservación de esta misma muestra que se está colectando. Y además debe de existir un procedimiento de manipulación y transporte, ¿no? Bajo qué temperatura la vas a transportar, en qué medio físico la vas a transportar, si la puedes agitar o no la puedes agitar, si tienes que cambiar el pH, etcétera, ¿no? Son algunos parámetros que pueden impactar directamente en el resultado final, además del registro, ¿no? Que puede haber tanto de la muestra como en el registro en el laboratorio, ¿no? Que también son actividades que son relevantes e importantes en un proceso de colecta de la muestra. Una vez que llega la muestra al laboratorio, para el caso de absorción atómica, recuerden que las muestras deben estar en fase líquida. Si es una muestra sólida, pues debe haber un proceso de preparación. Usualmente la preparación lleva un proceso de digestión o un proceso de calcinación, dependiendo del procedimiento que se haya elegido, y después reconstituir, por ejemplo, si es calcinación, reconstituir la muestra con un ácido mineral en una concentración determinada. La digestión también requiere el uso de ácidos minerales como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico, ¿no? Dependiendo del tipo de elemento que se vaya a determinar. Básicamente los dos elementos o los dos ácidos minerales que se utilizan pues son el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Puede haber una dilución, por ejemplo, si es un aceite lubricante o un aceite comestible, puede haber una dilución con un disolvente orgánico, por ejemplo, el queroseno, puede ser utilizado para trabajarlo y también puede ser utilizado gileno, ¿no? O algún otro disolvente que disuelva muy bien esa muestra y hacer una determinación directa. Si es una muestra muy simple como agua potable, la simple filtración es un tratamiento que se le puede dar, ¿no? Una vez que la muestra ha sido preparada, viene un plan de análisis donde se selecciona la tecnología adecuada de las tres que vimos, por ejemplo, cuál se va a seleccionar dependiendo de los niveles de concentración que se vayan a determinar, pues la metodología es muy importante. Y después la optimización del instrumento para poder obtener la máxima respuesta, tener una linealidad de respuesta para la fabricación o la construcción de curvas de calibración y obtener un resultado comparado con esas curvas de calibración. Y eso está incluido en el proceso de análisis. Y en el proceso de análisis leemos las curvas de calibración o determinamos también la concentración de las muestras. Y finalmente obtenemos un resultado. Y ese resultado pues genera un informe, ¿no? En donde en principio se tiene que analizar los datos, cómo se observan, tomar decisiones y generar un informe que va a ser
importante para alguna persona en particular o que esté interesada en el contenido de los elementos que se vayan a determinar. Nos vamos a enfocar únicamente en el plan de análisis y en la optimización. En este caso, la metodología que hemos seleccionado es horno de grafito, absorción atómica. Y no quiere decir que las otras variables dentro del proceso no tengan un cierto involucramiento en el resultado final. Pensamos y creo firmemente que el éxito del análisis, el 80% del éxito del análisis, no solamente estriba en el análisis como tal, sino está también en el muestreo y en la preparación de la muestra. Creo que esas dos acciones tienen una relevancia importante y así que las otras acciones que se llevan a cabo en un proceso de análisis tienen su relevancia, pero si las controlamos muy bien, pues no impactan demasiado en el éxito del análisis, ¿no? Pero sí, si hicimos un muestreo equivocado o un muestreo que no sea representativo, pues no vamos a tener el resultado que estamos buscando o la preparación de la muestra no fue la más adecuada, podríamos estar perdiendo el átomo de interés por evaporación o podríamos estar contaminando y tener resultados que no son los esperados, ¿no? O que no representan a la muestra que estamos trabajando. Muy bien. Para el caso de absorción atómica, dividí estos factores que pueden afectar directamente en el resultado final, hablando únicamente en la operación del instrumento. Y los factores cualitativos están relacionados básicamente con las habilidades que tiene el operador o el usuario del instrumento. Hablaban en las charlas anteriores sobre la experiencia que se tiene que tener en un proceso de análisis en la interpretación de datos. Es muy importante el conocimiento de la técnica analítica, el conocimiento de la preparación de la muestra, la capacitación que se haya tenido e inclusive la educación en química sobre la preparación de las curvas de calibración, manejo de diluciones, que son acciones que pudieran ser simples, pero que también pueden tener un impacto importante en el análisis final. Entonces, estas habilidades pues impactan directamente en el resultado, ¿no? Final. Entonces, son muy importantes tener en cuenta que toda persona que vaya a utilizar cualquier tipo de instrumentación debe tener al menos una capacitación en el uso, debe de comprobar que tiene experiencia y conocimiento y la confianza que va a tener en el análisis va a ser también muy relevante. A veces te paralizas, ¿no? Cuando quieres tomar una corrección o quieres tomar una acción específica sobre el proceso de análisis y no lo haces porque no tienes la confianza de hacerlo por desconocimiento, puede llevarte pues a lo mejor un proceso más largo de análisis, ¿no? Y cuando lo haces y resuelves, resulta que sí era correcto lo que estabas pensando, pero eso es parte de la confianza, ¿no? Los factores cuantitativos están relacionados con el instrumento, ¿no? La repetibilidad, en este caso, esta tecnología es muy específica y es parte de lo que estamos buscando como parte de las técnicas analíticas instrumentales que sean muy específicas, ¿no? Entonces, esta técnica es súper específica, va a detectar un elemento y no va a haber posibilidad de que determine un elemento por equivocación o otro elemento por equivocación, ¿no? Debe de haber repetibilidad en todas las determinaciones que vamos a hacer, cambiando inclusive el horno de grafito por llama y regresando y volvemos a analizar, debe haber repetibilidad, ¿no? Porque debe de estar robusto el procedimiento, ¿no? El método, ¿no? Debe de generar resultados exactos, debe de producir buena linealidad en el intervalo de concentración que vamos a trabajar. Y los niveles de respuesta y sensibilidad también deben de estar garantizados, ¿no? Debe de haber un límite de detección porque eso nos garantiza a qué nivel de concentración vamos a trabajar. Usualmente recomiendan que no trabajemos en los niveles muy cercanos a los niveles de ruido del instrumento, ni tampoco muy arriba, ¿no? En donde no podamos tener una respuesta directamente o proporcional a la concentración, que no se alinea a la respuesta, ¿no? Y debe ser también reproducible, ¿no? Esos son los factores cuantitativos que debemos de controlar y esos son los factores que pueden afectar el resultado también de una manera muy importante.
Si miramos absorción atómica como técnica analítica para ese elemental y que tenemos que hacer algunas optimizaciones, parte de esas optimizaciones que voy a mencionar en este momento, pues pueden ser similares a las que tenemos que realizar con horno de grafito. La primera de ellas es, primero, seleccionar las condiciones de operación, longitud de onda, cuál es la ranura o el slit que se va a utilizar y el tipo de llama, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y la otra es la lámpara de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco utiliza una corriente específica para generar una cantidad de luz también determinada, que no tenga mucho ruido y que pueda medir los átomos que se están atomizando en el sistema de atomización. Entonces, la lámpara, además del amperaje, que ya viene definido también en el instrumento, hay que alinearla y esa alineación, pues, es una acción que puede comprometer quizás la sensibilidad, ¿no? En el instrumento. Si lo hacemos bastante bien y de manera repetitiva, es una acción que puede hacerse de manera muy simple y fácil, ¿no? Cuando no hay mucha experiencia, pues esto puede también generar variaciones en la respuesta, sobre todo en la respuesta de absorción, en donde puede haber en un día un valor de absorbancia y en otro día otro valor de absorbancia, pero está dada por la alineación que se hizo de la lámpara de cátodo hueco. El otro variable es la cantidad de muestra que succiona el sistema de atomización para el caso de llama. Usualmente es entre 5 y 7 mililitros por minuto. Y la formación del aerosol que va a llegar directamente al quemador donde tenemos la llama. El proceso de atomización, pues es un proceso en donde tenemos que desolvatar, quitar el líquido y dejar únicamente los átomos en fase de vapor, ¿no? Y libres, ¿no? Que no estén combinados con otro átomo para que pueda haber este proceso de absorción de radiación. Entonces, todo este proceso puede estar controlado en este sistema de atomización. Entonces, alinear la lámpara, alinear el cabezal, que también es muy importante, ajustar el volumen que vamos a introducir de la muestra y también la estequiometría de llama puede ser parámetros que pueden darnos un valor importante. En términos ópticos, cuando estamos trabajando, existe también que el monocromador va a poder elegir la longitud de onda de interés a través de este aditamento que tiene, está incluido en el instrumento. El haz de luz de la lámpara de cátodo hueco ya pasa a través de la llama, donde tenemos los átomos en estado fundamental, se absorbe. Esta radiación pasa a través de este monocromador, componentes ópticos, llega a un componente que es un componente que va a dispersar, llamando rejilla de dispersión o grating, y esta rejilla descompone completamente la radiación policromática y solamente se elige una longitud de onda que va a llegar directamente al detector. Como ya mencionamos, los fotones son transformados en electrones y esto se va a multiplicar en este detector produciendo una respuesta de absorbancia. Aquí tenemos un ejemplo para cobre, ¿no? Entonces, es la forma como vamos a trabajar. Entonces, estas variables que estoy mencionando aquí, incluyendo la energía que va a trabajar el detector, que va a estar dada por la radiación o la cantidad de radiación que llega al detector, las ranuras que tenemos aquí en de entrada y de salida también ya están determinadas y la longitud de onda también es un valor que ya está determinado en el método. Y eso aplica para cualquier otro elemento. ¿Qué vamos a obtener de esto? Pues un valor de absorbancia, ¿no? Y con este valor de absorbancia vamos a construir curvas de calibración donde vamos a relacionar la respuesta, que en este caso es la absorbancia, con respecto a la concentración, considerando que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. No utilizamos la transmisión de radiación, utilizamos el logaritmo de esta relación de transmisión para obtener la absorbancia y la ecuación final nos queda que la absorbancia es igual a una constante que es de proporcionalidad por la distancia que recurre el haz de luz, que en este caso es la distancia del quemador por la concentración. En el caso del horno de grafito, ya no utilizamos una llama, un combustible y un oxidante para poder realizar el proceso de evaporación. En el caso del horno de grafito, y es donde nos vamos a enfocar en este momento, es prácticamente un tubo
un tubo que se va a calentar en temperaturas que van de 40 hasta 3000 grados Celsius en un segundo aproximadamente. Si ustedes observan, los componentes son exactamente los mismos de absorción atómica. Lo único que va a cambiar es el sistema de atomización y en este caso es el tubo de grafito, ¿no? Entonces, en este proceso o en este procedimiento del horno de grafito, existen variables que son interesantes que podemos mencionar. Y van primero con el tamaño del tubo, ¿no? El tamaño del tubo que tenemos aquí es un tubo, como lo menciona, es un tubo de grafito que tiene aproximadamente 2 centímetros de longitud por 0,7 centímetros de diámetro, aproximadamente, ¿no? Puede cambiar un poco entre fabricantes, pero es exactamente lo mismo. Este tubo de grafito se coloca en un cabezal que va a tener dos electrodos que también son de grafito en los extremos o pueden ser transversales, en donde este contacto que hacemos con el tubo al aplicar corriente, hay un proceso de calentamiento y ese calentamiento se puede controlar. Entonces podemos calentar el tubo desde 40 grados hasta 3000 en aproximadamente un segundo, pero para poder realizar el análisis se utilizan programas o procesos de atomización incluidas en 3 etapas, ¿no? Pero vamos a revisarlas más adelante. El primer variable que es importante, independientemente de la alineación del quemador, de la alineación del cabezal, de la selección de los parámetros de operación que incluyen el tamaño de ranura, la longitud de onda, el voltaje que está utilizando el detector, que eso es automático y está dado, como le mencioné, por la radiación que está llegando a la superficie. Entonces, dejando fuera esos parámetros, los otros dos de interés, que son bien importantes en la obtención de un resultado exacto y preciso, es la forma como inyectamos la muestra y la segunda es el proceso de atomización a través de temperaturas, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Primero, ¿cómo inyectamos la muestra? Imagínense entonces este tubo de grafito que tiene 2 centímetros de longitud, 0,7 centímetros de diámetro y tiene un orificio en la parte superior que es de aproximadamente eh, 1 milímetro. Entonces, inyectar por acá en el pasado era pues, prácticamente un arte, ¿no? Y tenías que ocupar espejos y asomarte por la parte superior del instrumento haciendo malabares para poder colocar la muestra en el tubo. Y la muestra debería de dejarse en un lugar específico y no debería de hacer contacto con la parte superior del tubo ni distribuirse a lo largo del tubo de grafito, porque eso podría generarnos respuestas que tuvieran poca repetibilidad. Bueno, posteriormente a esos procesos de inyección en los inicios, se introdujeron sistemas de inyección automática, automuestreadores, que permiten tomar volúmenes diferentes de muestra que van del orden de 10 a 25 microlitros, que ese es el valor típico de inyección de muestra y estándares. Y pues esto se puede controlar, tanto la altura de la inyección como la velocidad de inyección. Entonces son dos parámetros que se tienen que optimizar dentro del instrumento. Entonces, en el pasado, digo, podíamos observar cómo se realizaba el proceso de deposición de la muestra con la ayuda de un espejo, pero casi a finales de los 90 se introdujeron cámaras de video, ¿no? Entonces vamos a espiar lo que está ocurriendo dentro del tubo de grafito y esto facilitó todavía mucho más la forma en cómo se estaba realizando este proceso de deposición o de introducción de la muestra, ¿no? Entonces, con este proceso de observación a través de una cámara de video podemos ver cómo se deposita la muestra, además de cómo va el proceso de secado y calcinado, ¿no? Que son también dos parámetros importantes que vamos a revisar. Bien, aquí podemos observar en un instrumento donde estaría colocada la cámara de video y cómo se observa directamente en el tubo de grafito cuando lo visualizamos, ¿no? Vamos a ver si podemos ver un video que está aquí, que se observa. No, 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 no se pudo.
reproducir. Vamos a ver de qué manera lo podemos trabajar. Pero aquí está. Bueno, ahí está. Se depositó la muestra y viene un proceso de calentamiento y hay un proceso de atomización. Eso lo podemos observar directamente con la cámara de video que se tiene incluida en los instrumentos. Prácticamente cualquier eh, marca de instrumentos de absorción atómica cuenta ya con una cámara de video, han sido introducidas y han sido pues muy exitosas, ¿no? Para ayudar al usuario a hacer este procedimiento. Bien, eso con respecto a la parte de la introducción de la muestra. Con respecto al proceso de atomización en horno de grafito, no es tan instantáneo como en llama. En llama colocas la muestra, la succiona por el capilar, generas el aerosol, lo transportas a la llama y obtienes resultados. En esta tecnología es una tecnología que es mucho más lenta y esta tecnología va a estar relacionada con temperaturas y tiempo, ¿sí? Esas serían las dos variables que vamos a manejar. Y el proceso de atomización se lleva a cabo en tres etapas. Primero inyectas, después empiezas un proceso de secado, eliminas el disolvente, dejas los residuos de la muestra en la parte inferior del tubo de grafito para que inicie un proceso de calcinación o de pirólisis y terminando esta etapa sigue un proceso de atomización. Cada una de estas etapas tiene una temperatura diferente y va a estar relacionada con el elemento que vamos a analizar. Entonces, la respuesta obtenida en la etapa de atomización es la respuesta que vamos a buscar y esta respuesta es una señal transiente, es una señal transitoria y vamos a medir ya sea la altura de la señal o del pico o el área bajo la curva, ¿no? De esta señal que se produjo. Ese sería el procedimiento típico de atomización, ¿no? El proceso de atomización en horno de grafito. Entonces son tres etapas: secado, calcinado y atomización. De estas tres etapas, quizá las más importantes y en las que vamos a tener mayor variabilidad es el proceso de secado y el proceso de calcinación, ¿sí? Estas son dos etapas que son súper relevantes en horno de grafito. La etapa de secado debe de tener una temperatura que esté en un valor inferior a la temperatura de ebullición del disolvente. Si consideramos que es agua con un poco de ácido, estaríamos hablando de temperaturas que van de 80 a 95 grados en rampas de calentamiento que tienen que ser lentas. En este caso, para poder realizar este proceso, se considera que el paso de temperatura, por ejemplo, de 40 grados a 85 grados, lo podemos llevar en 5 o 10 segundos y de 85 a 95 grados tendríamos que considerar de 2 a 3 segundos para llegar a 95 grados. Por ejemplo, si quiero pasar de 85 a 95 e inyecté 20 microlitros de muestra, el tiempo total de secado estaríamos hablando de aproximadamente 40 a 45 segundos. Con eso garantizamos que la muestra no tenga un proceso de ebullición y que este proceso de ebullición salpique toda la parte interna del tubo y deje distribuido el elemento de interés en toda la superficie, de tal manera que en los procesos de determinación probablemente tengamos lecturas de absorbancia que pueden tener una variabilidad muy alta, ¿no? En la etapa de secado se queda un residuo sólido y en esa etapa donde vamos a poder realizar el proceso de calcinación o pirólisis, vamos a eliminar el posible contenido de materia orgánica. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo determinaciones de metales en sangre, ese proceso de calcinación puede ser de la sangre directa, o sea, es un poco de anticoagulante o puede ser también un poco de ácido fosfórico para hacer lisis de las células y se lleva a cabo un proceso de eliminación de todas las proteínas, la grasa y dejar libre el átomo de interés, en este caso el plomo, para poder hacer determinaciones. Entonces, hay métodos ya establecidos para hacer el análisis de ese tipo de muestras tan complicadas, ¿no? En términos del contenido, ¿no? Entonces, volviendo al punto, en este caso, la etapa de calcinación, pues también requiere de una temperatura específica, ¿no? Para el átomo, que también está determinada en los procesos o en los métodos ya definidos.
Entonces, esas son las tres etapas, las dos más importantes es secado y calcinado. Y la etapa de atomización, aquí es donde se generan los átomos en estado fundamental y en fase de vapor, ¿no? Si los átomos están unidos a otro átomo en particular, debe haber una disociación en este proceso y debe de garantizar que el átomo se liberó y que va a poder llevarse a cabo el proceso de determinación. Recuerden, átomos en estado fundamental y en fase de vapor, ¿no? Para que se pueda realizar el proceso de análisis. En esta etapa de atomización, la velocidad de calentamiento es bien rápida. Estamos hablando que puede ser de un segundo. El cambio de 600 grados a 2300 grados puede llevarse a cabo en aproximadamente un segundo, ¿no? Y mantener esa temperatura otros 2 segundos para obtener la señal transiente que les comentaba en algunas diapositivas atrás. ¿Ok? Bueno, ¿cómo seleccionamos estas condiciones de operación? La mayoría de los fabricantes tienen información disponible donde indican cuál es la temperatura recomendada de calcinación para un elemento en particular y cuál es la temperatura recomendada para ese mismo elemento. En este caso, para el plomo, tenemos aquí que la temperatura de calcinación es de 600 grados, sí, solo sí se utiliza un modificador de matriz. Estos modificadores de matriz pueden tener dos funciones. Una de ellas es estabilizar el átomo como tal o eliminar ciertas interferencias que pueden afectar el resultado final. Por ejemplo, la presencia de ciertas sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, puede alterar las determinaciones. Entonces, hay procedimientos donde se tiene que eliminar a través de la adición de un modificador de matriz para poder eliminar ese interferente y hacer también más estable el elemento de interés. Si no colocáramos o adicionáramos este modificador de matriz, esta temperatura que vemos aquí podría ser suficientemente elevada para poder eliminar el elemento, ¿no? Entonces no podríamos leerlo de manera precisa y reproducible y por lo tanto tener resultados inexactos, ¿no? O que no tuvieran esa repetibilidad que estamos buscando. Además, también recomiendan cierta respuesta, ¿no? En este caso dice que si utilizamos argón como gas inerte en el proceso de calcinación y secado, si se inyectan 10 microlitros de muestra de una estándar de 27 partes por billón, este debe de producir aproximadamente 0,2 unidades de absorbancia, midiéndolo como altura de pico, ¿sí? Entonces, cada una de las longitudes de onda a las cuales podemos determinar el plomo, en este caso 283, 217 y 261. Cada uno de ellos tiene diferente sensibilidad y observen las dos primeras longitudes de onda son las más sensibles, ¿no? Y el 217, por ejemplo, es más sensible que 283. Entonces, a veces se elige la menos sensible porque es más estable, ¿no? Y genera mejores resultados, ¿no? Y la última longitud de onda pues requiere una concentración extremadamente alta, ¿no? Para producir la misma respuesta. Entonces, si estamos buscando concentraciones bajas de plomo en cualquier tipo de matriz, probablemente 283 o 217 serían las condiciones adecuadas, ¿no? Para el análisis. Otro ejemplo con el arsénico. Y el arsénico, como ustedes observan, la temperatura de atomización es 2600 grados y la de calcinación es 1500. Aquí es importante también recalcar que esta temperatura es trabajándola con este modificador o este químico que es níquel en una concentración de 50 partes por millón, ¿no? Es el uso de este modificador, ¿no? Y de la misma manera, existen diferentes longitudes de onda a la cual podemos hacer la determinación del arsénico, cada una de ellas con diferente sensibilidad para una respuesta definida y también está indicado en esta información que está disponible en la mayoría de los instrumentos. Así que la complejidad en ese sentido ya no es tanta. De hecho, esta información venía también en los instrumentos más antiguos, por ahí de los 80s. Entonces, esta información sigue estando vigente y sigue funcionando de la misma manera. Entonces, tomando como guía esta información, podemos desarrollar métodos analíticos que produzcan excelentes curvas de calibración y excelentes resultados. Bueno.
Cuando optimizamos esas dos variables únicamente del instrumento, lo que buscamos obtener es que la respuesta del estándar sea muy similar a la de la muestra. Eso es lo que buscamos, ¿no? Si esto ocurre, probablemente los resultados que obtengamos sean exactos, sean precisos, reproducibles y todo fluya de manera excelente. Pero cuando tenemos alguna composición diferente de la muestra, que sea una muestra más compleja en términos de contenido de sólidos disueltos o alguna otra presencia de ciertos elementos que supriman la señal o que generen desplazamiento de la temperatura, podríamos observar respuestas como la que se observa del lado derecho, la que estoy indicando en este momento. Entonces, en este caso, la respuesta de la muestra es ligeramente diferente en términos de tiempo y esto puede también generar resultados que no sean los que estoy buscando, ¿no? La repetibilidad puede ser diferente, la respuesta puede ser diferente y por lo tanto tener resultados que no son confiables, ¿no? En ese aspecto. Y pues estos ejemplos que traigo aquí en la presentación, pues son para el plomo y son para el arsénico. Para el caso del plomo, estamos hablando de condiciones de operación de 283,3 nanómetros, ya con las condiciones que están establecidas en el método, tanto en el slit y en la parte de la lámpara que esté optimizada de manera eficiente. Y lo importante aquí es estas temperaturas y estos tiempos que están definidas en esta tabla. Aquí tenemos las diferentes temperaturas de secado, las diferentes temperaturas o las temperaturas de calcinación y las temperaturas de atomización. Si ven, son tres etapas por tres valores o tres diferentes condiciones por cada etapa. En la etapa de secado partimos de 40 grados, calentamos a 85 grados en 5 segundos. Aquí hay un flujo de gas inerte para evitar la degradación del tubo de grafito. Donde no observen este flujo de gas inerte es que es en el proceso previo a la atomización y a la atomización, ¿no? Y esto evita dilución, ¿no? De la muestra o arrastre del átomo de interés. Así es que debemos de cortar el gas que estamos utilizando como gas inerte. Entonces, estas tres etapas de secado, pues parten de, dijimos, de 40 grados a 85 en 5 segundos. Después de 85 a 95 vamos a tomar 45 segundos y después de ahí vamos a pasar a 120 grados en 10 segundos. Esto garantiza el secado completo de la muestra para dejar el residuo en el cual aplicando esta temperatura de 750 grados, que es diferente a la de 600 que estaba recomendada, lo estamos dejando aproximadamente 8 segundos, que es un promedio en tiempo que se debe de trabajar. Y finalmente cambiamos de 750 a 2050 grados en 2,3 segundos, lo mantenemos 0,7 y después hay un proceso de limpieza, ¿no? Entonces, todo el proceso de atomización o todo el perfil de atomización. La curva de calibración que se corrió en este método fue de 5, 10, 15, 20 y 30 partes por billón y se adicionaron 5 microlitros de modificador, que es fosfato de amonio más nitrato de magnesio. Se inyectaron 5, inyectaron, o sea, se inyectaron al mismo tiempo con la muestra o con los estándares 5 microlitros, ¿no? El total o el volumen total de inyección fueron 25 microlitros. Estas curvas que se observan aquí en este gráfico son las respuestas de los estándares. Esta curva preciosa que se ve aquí es la curva de calibración y lo importante aquí que es estos valores del coeficiente de variación o el porciento de desviación estándar relativa son valores muy bajos los que se obtuvieron. Típicamente estos valores de repetibilidad pues pueden ir máximo hasta un 5%. Aquí el valor más alto fue 2,5, ¿no? En esta curva de calibración. Y la variabilidad se puede observar cuando los cuadritos son más grandes, cuando son muy pequeños, en este caso, quiere decir que el porcentaje de desviación estándar relativa fue relativamente o fue muy bajo, ¿no? Bien, estos son algunos resultados de las muestras. Prácticamente se hizo con una muestra de agua potable, simple. Se adicionaron 5, 10, 15, 20 y 30 partes por billón a cada una de ellas. Se fortificaron. Y observen, exceptuando la muestra 23, que por ahí dio un brinco bastante raro, que ya no recuerdo qué pasó, pero básicamente todos los demás muestras mantuvieron recuperación de esas adiciones que se hicieron trabajando con ese método analítico.
incluyendo la muestra de control de 10 partes por billón. Aquí reprodujo 9,65 y al inicio reprodujo 10,93, ¿no? Si estuviéramos hablando de más o menos el 10%, estaríamos dentro de ese valor de variabilidad máximo, ¿no? Que están recomendados en la mayoría de los métodos analíticos. En el caso de níquel, aquí tenemos un ejemplo, inyectando también, perdón, de arsénico, utilizando modificador de matriz de níquel, 50 partes por millón, 5 microlitros de inyección. Esta es la curva de calibración similar a la que hicimos para el plomo. Y esas son las condiciones del perfil de temperaturas para el arsénico. Noten el valor de 1050 grados para la atomización utilizando esta concentración del níquel y la temperatura de atomización, ¿no? Entonces, en este caso, se ve también bastante reproducible y muy bien la curva de calibración, exceptuando que sí obtuvimos unos porcentajes de desviación estándar relativa mucho mayores, ¿no? Aquí se observan con los pequeños cuadritos en cada punto de calibración y sí tenemos valores mucho más altos. Se hizo una prueba también con una concentración mucho más alta de níquel a 500 partes por millón. Esto fue el resultado y se obtuvieron mejores valores de porcentaje de desviación estándar relativa, ¿no? Entonces, el tiempo total de análisis fueron 1,3, 1,2 para el caso del plomo. Son muy similares y son las valores que estamos trabajando en este momento. ¿Sí? Ya para terminar, pues este sería el ejemplo de las muestras con diferentes concentraciones de modificador, las diferentes temperaturas y acordamos que pues básicamente 50 partes por millón a 1050 produjo los mejores resultados en este caso. Bien, y como conclusión de esta charla, pues podemos decir que el proceso de optimización de absorción atómica o no de grafito es muy sencillo en la actualidad. La aplicación de las recomendaciones para el desarrollo de los perfiles de atomización deben de considerarse principalmente la temperatura de secado y el tiempo, la temperatura de calcinación y también el tiempo, y también el tiempo de cambio de la temperatura de atomización. Se deben de observar la señal de fondo que se produce, la magnitud en la que se está generando, la desviación que se tenga de la aparición de la respuesta y el uso de modificadores de matriz es altamente recomendable. Y otros parámetros que también influyen en los resultados, pues ya mencionamos como son las conexiones del tubo de grafito, la optimización y alineación de las lámparas de cátodo hueco, el cabezal, el tiempo de estabilización de la lámpara y la velocidad de inyección de la muestra, ¿no? Que es lo que pudiéramos recomendar en este caso. Pues bueno, hasta aquí esta presentación y pues les agradezco mucho la atención y estamos abiertos a las preguntas. Bien, estamos dando cierre a esta ponencia absorción atómica, horno de grafito. Es realmente un método analítico complicado, optimización de los parámetros de operación que impactan en los resultados por horno de grafito, a cargo del químico Gelacio Pérez Valverde. Químico, ¿será tan amable de ponernos algún dato de contacto en el chat por algunas preguntas que se pudieran presentar? Sí, les pongo la información en el chat y pues si no hay preguntas, les agradezco mucho la atención y les agradezco también la invitación a este evento que es bastante interesante. Muchas gracias.